Puede colocarse usted cómodo allí donde está. Tenga nuevamente usted un buen día, amado hermano. Recibe una cordial bienvenida a este espacio de formación teológica, por lo que le invito una vez más a que estemos elevando oración al Señor. Amado Padre, una vez más, Señor, elevamos oración a ti, Padre, con el propósito, Señor, que nos ayudes y nos guíes a lo largo de este tiempo de meditación, Señor, en el cual estaremos siendo expuestos, Señor, ante tu sabio consejo, con el propósito, Señor, de recibir tu guía. Ayúdanos, Padre, en estas cosas, en el nombre de nuestro amado Cristo. Amén. Muchas son las veces que escuchamos acerca del propósito de la palabra escrita. Algunos lo toman de manera personal y se atribuyen pasajes a su vida o a su profesión. Otros la toman para hablar de sus propias experiencias y dicen cualquier cantidad de falsedades que no tienen ningún fundamento. Pero recordemos una vez más que nosotros debemos creer que el Señor habla hoy a través de su palabra escrita, aun cuando en otros tiempos lo hizo de distintas maneras. Hoy habla y siempre ha hablado con un mismo propósito. Por lo que hoy seguimos adelante en el curso de nuestras escuelas. Así que, mi hermano, en continuación con nuestra escuela de formación teológica, donde nos encontramos estudiando la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, propongo inicialmente leer el primer párrafo del capítulo 1 de la Confesión. Así que puede usted dirigirse hasta allá, al párrafo 1 del primer capítulo de la Confesión. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa. No obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Y como texto base para nuestra escuela, vamos a estar leyendo la carta de Judas. La carta de Judas en el versículo 3. La carta de Judas en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En nuestra escuela de hoy vamos a hablar del propósito de Dios con su revelación escrita. Este será el título de nuestra escuela. El propósito de Dios con su revelación escrita. Así que para aquellos que llevan apuntes, este será
nuestro título, que debemos recordar es la continuación de la escuela guiada por nuestro hermano Kevin acerca del fundamento de la indispensabilidad de la Escritura. Este es el tema central de nuestras escuelas. El fundamento de la indispensabilidad de la Escritura, donde inicialmente hablaba de las maneras en que Dios ha revelado su palabra. Y para el día de hoy, como ya dije hace un momento, estaremos hablando del propósito de Dios con su revelación escrita, donde veremos el provecho de este propósito de la revelación escrita en medio de la iglesia y cómo ha sido así a lo largo de la historia. Entonces, mis hermanos, una vez más, recordemos el tema, el propósito de Dios con su revelación escrita. Para ello vamos a partir de una pregunta. ¿Por qué hoy Dios solo habla a través de la palabra escrita? En la escuela pasada, nuestro hermano Kevin nos guiaba de una manera muy apropiada y acertada acerca del fundamento de la indispensabilidad de la Escritura, determinando 2 puntos, de los cuales uno ya fue agotado, y nos resta entonces un siguiente punto. Y quisiera que recordemos cuál fue ese primer punto que desarrolló nuestro hermano Kevin. Aquellos que llevan apuntes. Nuestro hermano Kevin desarrolló el punto titulado Las maneras en que Dios se ha revelado. Dentro de ello también se habló acerca de cómo se puede demostrar esto. Y listemos entonces la forma en que se puede hacer. Eso también lo hacía nuestro hermano Kevin. Y decía que la manera en que Dios ha revelado su palabra es a través de 2 formas o de 2 maneras. ¿Quién la recuerda? Muy bien, palabra no escrita y palabra escrita. Son las 2 maneras en que Dios ha revelado su palabra. Ahora, ¿a qué hace referencia la palabra no escrita? ¿A qué hace referencia la palabra no escrita? Muy bien, es aquellas formas en que usó en otros tiempos a través de sueños, profetas y una forma muy particular que era a través de su voz, que era audible. Ahora, ¿a qué hace referencia entonces la palabra escrita? Es la forma de revelar la sabiduría a través de su palabra. Muy bien, muy bien. Entonces, es aquella que en nuestros días tenemos y que es el fundamento de la indispensabilidad de la Escritura, que se encuentra en soberana sabiduría de Dios en su trato con nosotros. Algo que también decíamos dentro de esa escuela, y es que no hay una diferencia esencial entre la palabra no escrita y la palabra escrita de Dios. La única diferencia es en cuanto a la forma en que Dios ha determinado revelar su voluntad. Esa es la única forma. Y para nuestros tiempos, puesto que Dios no está limitado a ninguna forma de revelación, porque eso también debemos tenerlo nosotros presente, Dios no está limitado a ninguna forma de revelación, Él mismo ha determinado en su soberana sabiduría edificarnos como iglesia a través de su palabra escrita, habiendo entonces cesado ya las otras formas de revelación. Entonces, retomemos nuevamente nuestra pregunta. ¿Por qué hoy Dios solo habla a través de la palabra escrita? Leamos una vez más la parte final del párrafo 1 de la confesión. Leo para ustedes. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia
contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Ojo con esto. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Entonces, mi hermano, la confesión es clara al hablarnos de la intención de Dios y del agrado que le produjo poner por escrito la revelación en su totalidad, dice la confesión. Es por esto entonces muy necesaria la escritura para la iglesia. Así que nosotros podemos responder a nuestra pregunta de la siguiente forma. Dios hoy solo habla a través de la palabra escrita para el aprovechamiento de su iglesia. Voy a repetir eso. Dios hoy solo habla a través de la palabra escrita para el aprovechamiento de su iglesia. Y este es el propósito de Dios con su revelación escrita. Este es el propósito de Dios con su revelación escrita, hacerla provechosa para la iglesia. Hacerla provechosa para la iglesia. Nuestro texto base también es muy disidente en cuanto a nuestra temática. Judas enfatiza en la importancia y necesidad de la palabra escrita. Incluso la presenta como una urgencia. Miremos cómo lo dice una vez más. Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Con esto en mente, mis hermanos, hablemos entonces de cómo se hace provechosa la revelación escrita para la iglesia. Y lo vamos a ver desde 5 formas. 5 formas vamos a ver en que la revelación escrita se hace provechosa para la iglesia. La primera, entonces, en la preservación de la verdad. En la preservación de la verdad. La segunda, en la propagación de la verdad. En la propagación de la verdad. Tercera, en la firmeza de la iglesia sobre la verdad. En la firmeza de la iglesia sobre la verdad. En la consolación de la iglesia por la verdad. En la consolación de la iglesia por la verdad. Y por último, en la lucha de la iglesia contra la carne, Satanás y el mundo. En la lucha de la iglesia contra la carne, Satanás y el mundo. Hablemos entonces acerca de lo primero. La palabra escrita es provechosa para la iglesia en la preservación de la verdad. Leo nuevamente el párrafo 1 de la confesión en su parte final. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia y posteriormente para preservar. Vemos allí en la confesión entonces lo primero, para preservar. Es lo primero que hace la confesión. Nos invita a mirar el provecho de la palabra escrita en la preservación de la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 15. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente,
pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo tiempo, en todo momento, tener memoria de estas cosas. Es clara entonces la intención del apóstol Pedro en preservar la palabra escrita a través del recordar siempre las cosas, y lo dice claramente, aunque ya lo sepan, siempre recuerden, preserven la palabra. La palabra preservación hace referencia a resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro. Es decir, proteger, cuidar, sostener. Así que cuando hablamos del aprovechamiento de la revelación escrita en cuanto a la preservación de la verdad, nos referimos a la forma en que ésta es guardada, protegida, cuidada y sostenida. Mi hermano, la palabra escrita es preservada en la verdad porque el mismo Cristo es quien la guarda, protege y sostiene. Todo lo que necesitamos, Cristo lo da según la iglesia lo amerite. Si la iglesia necesita maestros, Cristo capacita maestros. Si la iglesia necesita un pastor, Cristo levanta un pastor. Y así sucesivamente con todo lo que la iglesia necesite. Todo lo que la iglesia requiera en la palabra escrita lo hallará. Pero también debemos decir que nosotros tenemos un deber. Y este es el ser fiel a la Escritura. Ese es nuestro deber. El mismo Dios es quien preserva su palabra escrita. Pero el único deber que tenemos nosotros es el de ser fiel. Es lo único que debemos hacer. Lo que Dios estipuló en su palabra, tal cual así debemos hacerlo. Y de esa forma estamos preservando la verdad. Todo aquello que Dios estipuló en su palabra, así tal cual debemos hacer. Una vez más, leo para ustedes Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿De qué está hablando Judas aquí? De la preservación de la verdad. Le habla a aquellos que tienen en común la salvación, aquella de la que son partícipes todos los que por gracia la han recibido. Así que a estos que invita a contender ardientemente por la fe, son los que realmente saben acerca de qué van a contender. Tienen algo en común, dice Judas. Entonces, esto debemos recordarlo. Aquellos a quien Judas invita a contender son aquellos que saben por qué van a contender. Pero ahora, nosotros debemos entender este contender ardientemente, no desde una perspectiva conflictiva. Esta no es la intención de Judas, sino que se nos llama a contender por la fe específicamente. Por eso, la salvación es lo que dice Judas aquí en su carta. No entrando entonces a debatir lo que yo creo, que es mi percepción o yo tengo la razón, sino a contender específicamente por la fe salvífica. Y esto es preservación de la verdad. La forma en cómo Judas presenta este versículo es invitándonos a eso, a preservar la verdad. Entonces, a lo largo de toda la Escritura, vemos a Dios siempre preservando su palabra. Ante los falsos profetas, Dios siempre preservó su palabra. Vamos a leer Jeremías 23, versículos 32. Jeremías 23, versículo 32. He aquí,
dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Todo aquello que sea contrario a la revelación escrita no es provechoso para la iglesia. Aquí tenemos un claro ejemplo. Profetas hablando de sueños mentirosos, haciendo errar al pueblo aun cuando Dios no les mandó. Y eso no era provechoso para el pueblo, dijo el Señor. Leamos también Isaías 48, versículo 17. Isaías 48, versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Vemos, mi hermano, cómo Dios siempre busca el provecho en su palabra para los suyos, enseñando el camino por donde debes seguir. Así que el cómo debemos conducirnos como iglesia, cómo debemos adorarle, todo Dios lo enseña de manera provechosa en su palabra escrita. Lo segundo, entonces, que podríamos decir en cuanto a lo provechoso que es la palabra escrita para la iglesia es en la propagación de la verdad. Hemos visto primeramente cómo la palabra escrita es provechosa en la preservación de la verdad. Vemos cómo Dios siempre ha preservado su verdad. Siempre lo ha hecho así. Lo segundo, en que la palabra escrita es provechosa para la iglesia, es en la propagación de la verdad. Leo el párrafo de la confesión. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad. Por propagación se entiende hacer que algo se extienda. Y sin lugar a duda, esta es una de las formas en la que Dios hace provechosa la revelación escrita para la iglesia, propagando su verdad. Vamos a leer Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Pregunto. Propagando su palabra. De esta forma, Dios trata con su iglesia a través de todo aquello que ha plasmado en su palabra escrita. La forma como debe conducirse, cómo debe adorar la iglesia, todo está allí en la palabra. Dios propagó su palabra a través de los profetas, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo, por quien hoy recibimos la palabra. Hechos 13, versículos 47 y 48. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué es esto, mi hermano? Dios propagando su verdad a través de Pablo y Bernabé en este caso. Dios propagando su verdad.
El Salmo 105, el versículo 1. Salmo 105, versículo 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Es intencional el Señor en su agrado de propagar su verdad. Dad a conocer sus obras en los pueblos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A tiempo y fuera de tiempo, mi hermano, el mandato es claro: propagar su verdad. De esta forma, vemos nosotros cómo es provechosa la revelación escrita en cuanto a la propagación de la verdad. Dios es insistente en esto. Pasemos ahora también a nuestra tercera forma en que la palabra escrita es provechosa para la iglesia. Y decíamos que es en la firmeza de la iglesia sobre la verdad. En la firmeza de la iglesia sobre la verdad. El párrafo de la confesión dice: por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento. Firmeza. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Tanto la confesión como la escritura son evidentes en afirmar la intención que tiene Dios de hacer provechosa su palabra escrita para la iglesia en cuanto a la firmeza sobre la verdad. Y es curioso la forma como lo presenta la confesión. Primero, nos habla de la preservación de la verdad. Segundo, nos habla de la propagación de la verdad. Y ahora nos habla de la firmeza que hay que tener sobre la verdad. Es como si dijera: la verdad es esta. Ahora extiéndela, pero mantente firme sobre esa verdad. Y el apóstol Pablo es contundente con este versículo que leíamos ahora, porque nos invita a no dejarnos mover fácilmente. Qué maravilloso es esto, mis hermanos, y qué provechosa realmente es la palabra escrita para nosotros, incitándonos a mantenernos firmes en ella. Leamos también Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, pero ahora el versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, la invitación del apóstol Pablo, una vez más, es clara y concisa. Estad firmes, retengan lo que han aprendido. Y algo en que quisiera hacer énfasis es en lo último que dice el apóstol Pablo: sea por palabra o por carta nuestra. Esto nos deja ver de forma más clara que la única manera en que nosotros podemos creer algo es a través de este principio.
Todo lo que está escrito en su palabra es la verdad. Y fuera de ella no hay nada. Todo lo que está escrito en su palabra es la verdad. Y fuera de ella no hay nada. Y Pablo le deja por sentado aquí en estas palabras a los tesalonicenses todo aquello que haya sido enseñado por sus propias palabras o a través de cartas. Eso es lo que debemos aceptar en la Escritura. Eso es lo que debemos aceptar en la Escritura. En el versículo 1 y 2 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo también lo decía, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Y esto era algo muy común en la época. Muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, haciéndose pasar por los apóstoles, enviaban cartas, pero el apóstol Pablo dice que se mantengan firmes, que retengan la doctrina que han aprendido. Así que mi hermano, la instrucción es clara, mantenernos firmes sobre la verdad. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amado hermano, el Señor mismo preserva su palabra. Él mismo es quien da los recursos para propagarla. Y Él es fiel a lo que prometió. Por lo tanto, no hay motivo por el cual nosotros no debamos mantenernos firmes. Mi hermano, mantengámonos firmes sin dudar, porque aquel que preserva y propaga su palabra es fiel para mantenernos firmes sobre la verdad. Así que la palabra escrita es provechosa para la iglesia, haciéndola firme sobre la verdad. Y con esto pasemos entonces a lo cuarto. Lo cuarto que podríamos decir acerca de lo provechosa que es la revelación escrita para la iglesia es en la consolación de la iglesia por la verdad. El párrafo de la confesión dice nuevamente: por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia. Mi hermano, y sin duda estamos frente a la forma más hermosa en que la palabra es provechosa para la iglesia. No es la más importante porque todas lo son, pero esta tiene ese toque tierno y amoroso de Dios. Vamos a leer Romanos 15:4. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso les decía, mis hermanos, que era la forma más hermosa. Y por eso la confesión también resalta que la palabra escrita es el consuelo más seguro de la iglesia. Así lo dice el párrafo. Para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia. Yo podría preguntar, mi hermano, ¿este propósito de Dios con su revelación escrita no nos alivia? Cualquier situación que atraviese la iglesia, debemos recordar que el Señor nos ha consolado. El Señor nos consuela.
El apóstol Pablo lo dice, porque las cosas que se escribieron antes, haciendo énfasis en la palabra escrita, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, y mire esto, mi hermano, la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Así que, mi hermano, esto a nosotros debe producirnos un alivio enorme. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mi amado hermano, después de leer estas palabras, podemos ver realmente el propósito de la revelación escrita y el aprovechamiento que ésta produce en el consuelo de su iglesia. Dios, nuestro Dios, es el Dios de toda consolación. Así que cualquiera que sea la situación, la adversidad, la aflicción que esté viviendo la iglesia, Dios tiene el consuelo. Él es quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No solo en algunas, mi hermano, en todas. En todas. Recordemos lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es el propósito de la revelación escrita? ¿Cuál es el propósito de la revelación escrita? ¿Qué hemos dicho hasta ahora? ¿Cuál es el propósito de Dios con su revelación escrita? No son las formas, son las formas. El concepto que dábamos acerca del propósito de Dios con su revelación escrita es para el aprovechamiento de su iglesia. Ese es el propósito de Dios con su revelación escrita. Y dentro de ello nos propusimos definir 5 formas en las que la revelación escrita es provechosa para la iglesia. Eso es lo que hemos dicho hasta ahora. El propósito de Dios con su revelación escrita es para el aprovechamiento de su iglesia. Y las formas en cómo este aprovechamiento se aplica a la iglesia es a través de las 5 formas que hemos estado definiendo. La primera que dijimos era ¿cuál? Preservación de la verdad. La segunda, propagación de la verdad. La tercera, muy bien, la firmeza de la iglesia sobre la verdad. La cuarta, muy bien, en la consolación de la iglesia por la verdad. Y la última que vamos a definir es en la lucha de la iglesia contra la carne, Satanás y el mundo. Vamos nuevamente a leer el párrafo de la confesión. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Claramente, la confesión nos habla de estos 3 enemigos de la iglesia y de las acciones que estos puedan orquestar en medio de la iglesia o en contra de la iglesia, a lo cual Dios ha dado también herramientas en su revelación escrita para contrarrestarla. Algunas artimañas de la carne en contra de la iglesia, y solo por citar unas cuantas, tenemos la enemistad,
la envidia, los celos, la ira, las divisiones, la murmuración, la fornicación, la idolatría. Todas estas son obras de la carne. Y a lo largo que vamos desarrollando este punto, vamos a ver cómo cada uno tiene una forma de atacar a la iglesia. Entonces, todas estas son mencionadas en la Escritura, pero también en la Escritura está el arma para contrarrestarla. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 10 y 11. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, mi hermano, es clara entonces la escritura de que ante la murmuración está escrito para amonestarnos a nosotros. Está escrito, y así como le digo, para todas estas que hemos mencionado, la escritura tiene cómo contrarrestar. Por su parte, Satanás, el otro gran enemigo de la iglesia, también tiene muchas formas de atacar la iglesia. Y sin duda, un texto que nos habla claramente de esto es Efesios 6. Efesios 6, los versículos 10 al 20. Y esto lo propongo que lo lea en casa por temas de tiempo. Pero Efesios 6, versículos 10 al 20, donde se describen los ataques de Satanás. Todos los ataques de Satanás se describen allí, en ese capítulo de la Escritura. Pero allí también se describen todas aquellas herramientas que el Señor ha dado a su iglesia para luchar en contra de él. La armadura de Dios tiene por título este fragmento de la Escritura. La armadura de Dios. Así que Dios, a través de su palabra escrita, ha dado todas las herramientas que necesitamos. Por último, tenemos al principal enemigo de la iglesia, el mundo. Debido a que este es uno de los ataques que más lanza a la iglesia, el mundo. Primera de Juan 3:13. Primera de Juan 3:13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. La iglesia del Señor es aborrecida por el mundo. Y por eso decía, mis hermanos, que es el principal enemigo de la iglesia. Porque el mundo aborrece la iglesia. Primera de Juan 4, versículos 1 al 4. Primera de Juan 4, versículos 1 al 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mi hermano, cualquiera que sea el ataque que recibamos del mundo, el provecho de la revelación escrita nos dice que mayor es el que está en nosotros.
Y mis hermanos, ante esto solo podemos dar gracias a Dios por su palabra revelada hacia nosotros, porque nos da lo necesario para nuestro provecho. Así que, mi hermano, nosotros debemos cada día vivir agradeciéndole al Señor por su palabra escrita, por su revelación escrita. Entonces, mi hermano, el propósito de Dios con su revelación escrita, totalmente debemos verlo como aquello que es provechoso para la iglesia. Esto es el propósito de que Dios haya puesto en su totalidad la revelación escrita, tal como lo dice la confesión. Ser de provecho para la iglesia en la preservación de la verdad, en su propagación, en su firmeza sobre la verdad, en la consolación para la iglesia y en la ayuda contra sus enemigos. En la revelación escrita tenemos todo lo necesario para ser iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, todo lo que necesitamos está escrito. Dios lo ha puesto por escrito. El Señor no dejó nada por fuera. Y por eso hace un momento decía que todo aquello que esté fuera de la Escritura no debemos aceptarlo, porque el Señor dejó todo allí. La confesión es clara con esto, lo dice, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. De no ser así, seguramente la confesión diría, faltan algunas cosas por escribir, pero no, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Y sigue diciendo la confesión, lo cual hace a las santas escrituras muy necesarias. Así que, mi hermano, recordemos esto, la escritura para la iglesia es muy necesaria y por eso el Señor tiene como propósito de su revelación escrita hacerla provechosa para la iglesia, porque es muy necesaria. Imagínese usted una iglesia sin apego a la escritura. Y es lo que vemos en nuestros días. La mayoría de los caos, los desórdenes que hay en la iglesia es debido a esto. Iglesias que no se apegan a la escritura. Así que, mi hermano, a modo de conclusión, recordemos entonces lo que hemos visto. El título, el propósito de Dios con su revelación escrita. ¿Cuál es ese propósito? Recordemos. Muy bien, para el aprovechamiento de su iglesia. ¿Y cuáles son las formas en que aprovecha la revelación escrita a la iglesia? Muy bien, en la preservación, en la propagación, en la firmeza, en la consolación y en la lucha de la iglesia contra la carne. Así que, mis hermanos, una vez más, entonces, oremos al Señor y si hay preguntas, es el momento en el cual puede usted hacerlas. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno realmente. Creo que todo entonces quedó claro. Entonces, oremos. Buen Dios, una vez más, Señor, nuestro corazón y nuestro entendimiento te alaba, Padre, por la forma en que guías a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por escogernos, Señor, para revelarnos estos secretos
que para otros has escondido, Señor. Gracias, Padre, porque realmente nosotros no tenemos mérito alguno, Padre, para recibir esto tan maravilloso, pero tú eres grande en misericordia, Señor, y nos brindas estos recursos, Padre. Gracias, Señor, por preservar tu verdad, por propagarla, Señor, por mantenernos firmes en esa verdad, por tu maravilloso y hermoso consuelo, Señor, a la vez a través de tu palabra escrita. Gracias, Padre, porque nos das las herramientas, Señor, para luchar contra nuestros principales enemigos. En Cristo, Señor, te hemos orado. Amén.